pasaría si te dijera que el campeonato mundial de Fórmula 1 se puede decidir en la última curva, de la última vuelta, de la última carrera de la temporada? Y que esto realmente pasó. Hoy te voy a contar la historia de la temporada 2008. Una temporada que tuvo de todo: escándalos, drama, lluvia y el final más épico en toda la historia de este deporte. Una historia donde Lewis Hamilton y Felipe Massa nos dieron 18 carreras de puro espectáculo, culminando en Brasil con un final que todavía nos pone los pelos de punta. Luces fuera y vamos. Para entender la magnitud de lo que pasó en 2008, tenemos que hablar del año anterior. 2007 había terminado con el escándalo más grande de la historia moderna de la Fórmula 1, el Spygate. McLaren fue acusado de poseer información confidencial de Ferrari y fue excluido del campeonato de constructores, perdiendo todos los puntos. Lewis Hamilton, en su primera temporada, había perdido el título por un solo punto ante Kimi Raikkonen. Fernando Alonso se había ido a McLaren en medio de tensiones internas, y Ferrari llegaba a 2008 como el gran favorito, con todos los pronósticos a su favor. Pero la Fórmula 1 tiene esto: cuando crees saber lo que va a pasar, te sorprende de la manera más espectacular. En Australia, el 16 de marzo de 2008, primera carrera de la temporada. Todos esperaban que Ferrari dominara desde el primer momento, pero Lewis Hamilton tenía otros planes. Hamilton ganó de manera convincente en Melbourne, mientras que Ferrari se fue con las manos vacías, 0 puntos. Kimi Raikkonen abandonó y Felipe Massa terminó fuera de los puntos. Era exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. Pero Ferrari no tardó en responder. En Malasia, Kimi Raikkonen se llevó la victoria, seguido por una racha impresionante de Felipe Massa. El brasileño ganó en Bahrein y luego Kimi volvió a ganar en España. Ferrari había encontrado su ritmo. Massa siguió con su racha ganando en Turquía y de repente, después de 5 carreras, Felipe lideraba el campeonato con 38 puntos, seguido por Kimi con 35 y Hamilton en tercero con 28. Ferrari estaba dominando exactamente como todos habían predicho. Pero Lewis Hamilton no era el mismo piloto novato de 2007. En Mónaco, en una de las pistas más difíciles del calendario, Hamilton demostró su clase. Ganó de manera brillante en las carreras del Principado, recordándole a todos por qué había estado tan cerca del título el año anterior. Luego vino Canadá, y aquí pasó algo inesperado. Robert Kubica, en el BMW Sauber, se llevó su primera y única victoria en la Fórmula 1. Fue una carrera loca que demostró que 2008 iba a ser una temporada impredecible. Francia volvió a ser para Massa, su cuarta victoria de la temporada. Pero entonces llegó el momento clave, el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Hamilton, corriendo en casa, bajo una lluvia torrencial, nos regaló una de las mejores actuaciones bajo la lluvia en la historia de la Fórmula 1. Ganó con más de 1 minuto de ventaja sobre Nick Heidfeld. Fue una demostración de talento puro que nos recordó por qué este chico era especial. La semana siguiente en Alemania, Hamilton volvió a ganar. De repente la lucha por el título estaba completamente abierta. En Hungría pasó algo curioso. Heikki Kovalainen, el compañero de Hamilton en McLaren, ganó su primera y única carrera en la Fórmula 1. Fue una victoria importante para McLaren como equipo, pero también mostró que tenían un auto competitivo. Ferrari respondió inmediatamente. Massa ganó en Valencia, en el nuevo Gran Premio de Europa, y luego se llevó una victoria dramática en Bélgica, bajo condiciones mixtas de lluvia. Después de 13 carreras, Massa lideraba el campeonato con 76 puntos, Hamilton tenía 70 y Kimi Raikkonen 57. La diferencia era solo de 6 puntos entre los dos principales contendientes. Y entonces llegó Italia, Monza, la casa de Ferrari. Todos esperaban otra victoria de Massa o Raikkonen, pero la Fórmula 1 volvió a sorprendernos. Sebastián Vettel, de solo 21 años, pilotando para Toro Rosso con motor Ferrari, ganó su primera carrera. Se convirtió en el ganador más joven en la historia de la Fórmula 1 en ese momento. Fue una victoria completamente inesperada que cambió el momentum de la temporada. Singapur trajo la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1 y Fernando Alonso se llevó una victoria brillante con Renault. Hamilton terminó tercero y Massa quinto, lo que ayudó a Hamilton a recortar distancias. Japón fue otra vez para Alonso, y aquí tanto Hamilton como Massa tuvieron una carrera difícil, pero Hamilton logró mantener su ventaja en el campeonato. Pero entonces llegó China, y aquí pasó algo crucial. Hamilton ganó de manera dominante en Shanghái.
mientras que Massa solo pudo terminar séptimo. Esto cambió completamente la situación del campeonato. Después de 17 carreras, con solo una por disputar, Hamilton llegaba a Brasil liderando el campeonato con 94 puntos, mientras que Massa tenía 87, una diferencia de 7 puntos a favor de Hamilton. Las matemáticas eran claras, pero tensas. Hamilton necesitaba terminar quinto o mejor para ser campeón, sin importar lo que hiciera Massa. Si Massa ganaba, le daba 10 puntos y llegaría a 97 puntos, por lo que Hamilton necesitaba al menos 4 puntos, quinto lugar para llegar a 98 y asegurar el título. Y el 2 de noviembre de 2008 en Interlagos, Sao Paulo, la última carrera de la temporada. Felipe Massa corriendo en casa, frente a su gente, con la oportunidad de convertirse en campeón del mundo. Lewis Hamilton, a los 23 años, buscando su primer título mundial. La presión era inmensa. Massa tenía que ganar. Hamilton solo necesitaba terminar quinto. Parecía que Hamilton tenía las de ganar. Pero en la Fórmula 1 nada es seguro hasta que se baja la bandera a cuadros. La carrera comenzó bajo amenaza de lluvia. Massa hizo una salida perfecta y tomó la punta. Hamilton, cauteloso, se mantuvo en cuarta posición. Todo parecía ir según el plan para el británico. Pero entonces llegaron las paradas en boxes, y aquí es donde todo se complicó. Hamilton perdió posiciones en su parada y cayó hasta el sexto lugar. De repente, si la carrera terminaba así, Felipe Massa sería campeón del mundo. En los boxes de Ferrari comenzaron a celebrar discretamente. En McLaren, la tensión era palpable. Ron Dennis y el equipo sabían que necesitaban que algo cambiara. Y entonces, como si el destino hubiera escrito el guión perfecto, comenzó a llover. Lluvia ligera al principio en la vuelta 63, pero suficiente para cambiar todo. Los equipos tenían que tomar una decisión crucial: cambiar a neumáticos de lluvia o arriesgarse con los secos. Hamilton entró a boxes por neumáticos intermedios, Massa también. Sebastián Vettel hizo lo mismo, pero algunos pilotos, incluyendo a Timo Glock y Jarno Trulli en los Toyotas, decidieron quedarse en pista con neumáticos secos, apostando a que podrían llegar al final sin otra parada. Inicialmente, esta estrategia parecía funcionar. Glock estaba delante de Hamilton en la pista, pero entonces Robert Kubica adelantó a Hamilton y luego Sebastián Vettel también lo pasó. De repente, Hamilton estaba en sexto lugar. Si Hamilton terminaba sexto, Massa sería campeón. Con pocas vueltas para el final, la lluvia se intensificó, y aquí es donde la apuesta de Glock se convirtió en una pesadilla. Sus neumáticos secos no tenían agarre en el asfalto cada vez más mojado. Comenzó a perder tiempo dramáticamente en cada curva. Última vuelta, 71 de 71. Massa cruzó la línea de meta en primer lugar. Victoria para él. En ese momento en los boxes de Ferrari comenzaron a celebrar. Pensaban que Felipe era campeón del mundo. Pero Hamilton todavía estaba en pista, luchando por esa quinta posición que necesitaba. Glock, con neumáticos secos completamente inútiles en la lluvia intensa, estaba perdiendo segundos. En la última curva, lo imposible se hizo realidad. Vettel adelantó a Glock y justo detrás, Hamilton también lo pasó. Quinto lugar, campeón mundial. Glock, que había estado corriendo adelante con la esperanza de llegar al final, se quedó sin agarre en el momento más crucial. Sus neumáticos secos en la lluvia intensa lo traicionaron en los últimos metros de la carrera. En 20 segundos, el mundo cambió completamente. Ferrari pasó de la celebración a la devastación total. McLaren de la agonía a la gloria absoluta. Pero Lewis Hamilton se había convertido en campeón del mundo por un solo punto. 98 a 97. El margen más pequeño en la historia moderna de la Fórmula 1. Una diferencia que se decidió en la última curva, de la última vuelta, de la última carrera de la temporada. Lo que pasó después fue igual de emotivo. Felipe Massa, devastado, pero con una clase increíble, fue el primero en felicitar a Hamilton. Había perdido el título en su casa, frente a su gente, pero mostró la deportividad que lo caracterizaba. Hamilton apenas podía creer lo que estaba pasando. En la radio del equipo decía que no podía decir nada. Los números finales de la temporada 2008 cuentan la historia de una batalla épica. Hamilton, 5 victorias, 98 puntos, campeón. Massa, 6 victorias, 97 puntos, subcampeón. Raikkonen, 2 victorias, 75 puntos, tercero. Y Kubica, 1 victoria, 75 puntos, cuarto. Massa había ganado más carreras que Hamilton,
pero Hamilton fue más consistente cuando importaba. La temporada 2008 nos enseñó por qué amamos la Fórmula 1, porque hasta que no se baja la bandera a cuadros en la última carrera todo puede pasar, porque el talento, la estrategia, la suerte y hasta el clima pueden cambiar el destino de un campeonato. Lewis Hamilton se convirtió en el campeón más joven de la historia en ese momento a los 23 años. Felipe Massa demostró que era uno de los mejores pilotos de su generación, y todos nosotros fuimos testigos del final más dramático en la historia de este deporte. 18 carreras, 98 puntos contra 97, una diferencia de un solo punto decidida en la última curva. Esto es la Fórmula 1, en su máxima expresión. Esto es porque este deporte nos emociona, nos frustra y nos hace volver cada fin de semana.